Federal en la Ciudad de México y del postdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas de la Autoridad Educativa Federal, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad de Alcalá. El tema de la ponencia es el desarrollo de la noción de número en primer grado durante la pandemia. En esta parte, pues encontrábamos un ciclo escolar al inicio de 2021. Disculpe, no estamos viendo las presentaciones. A ver, la comparto. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señora, adelante. Gracias, muy amable. Entonces les decía yo, teníamos un ciclo escolar, al inicio del ciclo escolar 2021-2022, pues teníamos ya un rato de vivir varios meses con esto de la pandemia, donde observábamos rezago educativo, una cotidianeidad en la escuela que era diferente, clases que se habían dado a través de plataformas, utilizando dispositivos electrónicos, y esto impactaba sobre todo en los niños de primer año porque hacía que se notara la ausencia del preescolar, en la que los niños, si bien a veces se habían conectado a las clases sincrónicas, a veces tenían clases por alguna red social, pero esto nos daba un punto de partida diferente a lo que estábamos acostumbrados. Cuando a los niños, las maestras les preguntaban qué es un número, muchos de ellos respondían 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, pero muy pocas veces entendían el significado de lo que era ese número. Incluso había casos donde los niños no tenían el conteo oral y esto pues era parte de la dinámica que se había vivido durante la pandemia. Había actividades donde las maestras, por ejemplo, les decían, integren colecciones de 5 elementos y los niños colocaban 3, 4 y preguntaban, maestra, ¿sí ya son 5? Ahí es cuando con las maestras trabajando nos damos cuenta que se tenía la necesidad de partir de experiencias concretas para que los niños pudieran ir desarrollando estos aprendizajes. La otra parte importante que teníamos que retomar era la interacción con sus compañeros, porque muchos de ellos o eran hijos únicos o eran los más pequeños de la familia, entonces pocas veces estaban acostumbrados a compartir materiales y más cuando se trataba dentro del aula. En esta parte se inició trabajando con los niños haciéndoles ver que los números son herramientas funcionables y flexibles, ¿no? Que las ocupamos casi todos los días al cambiarle a la televisión, al marcar, a utilizar un dispositivo electrónico, al marcar un número de teléfono. Entonces, esto los venimos ocupando día a día. Si tenemos que subir a un ascensor, también apretar un número. Entonces, esto, número uno, era lo que teníamos que trabajar con los niños. Cuando para ellos se plantearon diferentes interrogantes en la investigación, uno, ¿con qué recursos intelectuales cuentan las niñas y los niños para construir la noción de número? ¿Cuáles son las estrategias y recursos didácticos más idóneos para el desarrollo de la noción de número? ¿Cómo utilizar dichos recursos durante el proceso educativo, durante el desarrollo de la noción de número? Y esto hacía que la investigación se centrara sobre una principal pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias y recursos didácticos más idóneos para el desarrollo de la noción de número? Lo cual llevó a que el propósito de la propuesta fuera que los niños y las niñas desarrollen la noción de número de 0 a 100 a través de la manipulación de material, que es la etapa concreta, realizando ejercicios de atención, observación, clasificación, seriación, correspondencia biunívoca y llegando a la representación gráfica. Esta propuesta tiene un enfoque constructivista basado en el aprendizaje significativo por descubrimiento para las niñas y los niños. El diseño del programa se hace a partir del programa oficial aquí en México para primer grado, que son aprendizajes clave. Y el contenido temático es que el niño lea y escriba y ordene los números naturales hasta 100. Va dirigido a los niños de primer grado de educación primaria. La asignatura principal es matemáticas, pero tiene correlación con conocimiento del medio y español, que son las otras materias. En esta parte de los aprendizajes clave, que es el programa oficial para primer grado en el ciclo escolar, se tiene que considerar que el aprendizaje de las matemáticas va a partir de la resolución de problemas, lo cual no significa que los niños tengan que pasarse la vida resolviendo problemas, sino que a partir de situaciones problemáticas, ellos vayan resolviendo y vayan desarrollando estos aprendizajes, ¿no? Es decir, que desarrollen
habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes, y a partir de eso vayan haciendo nuevos aprendizajes. Esta aplicación de contenidos y estrategias se tienen que ir graduando, va de lo más sencillo a lo más complejo, y sobre todo tiene que hacer que el niño o la niña sea quien elabore su propio conocimiento y no memorice de forma mecánica. Es decir, puede llegar a una memorización siempre y cuando sea resultado de un aprendizaje significativo. Para ello, en las actividades que se desarrollaron, se tuvieron que ver con que teníamos que atender en diferentes esferas. Una era la parte presencial, otra era el trabajo a distancia con clases sincrónicas, y sobre todo aquí la parte interesante era de que los niños pudieran tener los materiales en casa, que fueran materiales bastante cotidianos, para que no representara un gasto adicional a las familias, porque pues ya la economía es bastante compleja a partir de la pandemia. Entonces, ¿cómo se venía trabajando con ello? Todas estas, pues obviamente el ingenio y la creatividad de las maestras tuvo que ser bastante ágil para que pudieran utilizar material que fuera fácil de tener en casa, pero que les permitiera a los niños hacer comparaciones, tenerlos en la casa, ordenarlos, y que de alguna manera favoreciera ese aprendizaje significativo, lo cual era interesante para los niños, ¿no? Incluso en esta parte de las clases sincrónicas, a los niños varones, ellos preferían las clases sincrónicas porque decían que era más fácil utilizar otras herramientas, otras aplicaciones para las clases, mientras que las niñas, ellas decían que no, que ellas preferían ir a la escuela porque les gustaba estar dentro del aula y además podían ver a sus compañeros. Entonces, en esta parte el aprendizaje tiene que realizarse respetando los procesos de asimilación y acomodación que tiene cada uno de los niños, como lo marca Piaget. Y esta parte era interesante porque, por ejemplo, en los niños teníamos alumnos que incluso los papás les habían pagado maestro particular durante la pandemia, ¿no? Es decir, el preescolar lo habían tenido muy personalizado. Y había otros niños que prácticamente tenían la ausencia total del preescolar, porque si bien algunas veces se habían conectado a algún dispositivo a través de alguna herramienta social, les resultaba un tanto complejo porque pues no habían sido constantes, ¿no? Ahí sí los papás no habían puesto la atención necesaria. Algunas ocasiones era por cuestiones de trabajo, otras veces era porque pues faltaba algo de voluntad o los papás creían que cuando se tiene clases a distancia no se tiene el mismo aprendizaje, entonces como que no tenía sentido conectar a los niños a las actividades escolares. A partir de esto, tenemos que empezar a ver que cuando se tienen los materiales, pues los niños aprenden a hacer clasificaciones y seriaciones, donde clasificar es juntar por las semejanzas que se tienen, o cuando tenemos que hacer también en esta clasificación se pueden separar a partir de las diferencias. Entonces los niños tendrían que ir aprendiendo a establecer criterios para realizar clasificaciones, seriaciones, y pudieran ir desarrollando la noción de número. En esta parte, cuando vemos a los niños, podían hacer actividades dentro del aula, muchas de ellas eran muy atractivas, aunque fueran en las clases sincrónicas, porque tenían que ver con juegos, con actividades que representaran un reto. Siempre estas se tuvieron muy claras, ¿no? Que aun cuando fuera un juego, cuando se tuviera que tener material, había reglas muy claras para el manejo de ellos, y en los grupos tenían muy claro que si alguien rompía las reglas, pues se suspendía la actividad, y esto no les era agradable porque ellos lo veían más como juego, siempre y cuando las maestras también tuvieran una intención educativa, es decir, no era una actividad de jugar por jugar, sino siempre había una intención educativa, y en este caso era desarrollar la noción de número. En esto se realizaron ejercicios de atención-observación, clasificación, seriación, correspondencia biunívoca, llegando a la representación gráfica y, por supuesto, a la resolución de problemas. En esta parte tuvo un gran impacto, por ejemplo, cuando los niños tuvieron que aprender a sumar, a restar o a resolver problemas. Esta parte ya la traían muy adelantada con la noción de número, porque incluso ellos decían, fue como la vez que jugamos con tal actividad, ¿no? Entonces ellos lo iban relacionando en esta parte.
También cuando los niños tenían clases presenciales o clases sincrónicas, siempre las actividades tuvieron que tener estas 3 etapas, la etapa concreta, la etapa gráfica, la etapa abstracta. Y sobre todo cuando estábamos en las clases presenciales era que los niños pudieran tener la posibilidad de compartir material y sus experiencias con los demás, ¿no? Por ejemplo, Emanuel, que era un niño con un desempeño sumamente destacado, pues era el niño que acababa rápido las actividades, que podía hacerlas, y él mismo después fue desarrollando la habilidad de que le gustaba compartir con sus compañeros y él seleccionaba con qué compañeros decidía trabajar, porque era de, a ver, por ejemplo, ¿no? A Abdiel le cuesta trabajo realizar las actividades, pero le pone empeño, entonces era como que a los niños que les gustaba compartir esa parte del aprendizaje y este se da como aprendizaje colaborativo. Entonces, esta parte era interesante para los niños. Si vamos por las conclusiones, hablamos de que en la construcción de todo conocimiento se deben rescatar los saberes previos de los niños y aun cuando mucho se notaba la ausencia del preescolar por la pandemia, esta era la base para nuestro nuevo aprendizaje escolar y es nuestro punto de partida como docentes. Cuando los niños tienen que desarrollar la noción de número, tienen que buscar cuáles son los conocimientos previos. En este caso, cuál era la ubicación temporal, porque había niños que no tenían ni el desarrollo de la lateralidad. A partir de eso van realizando ejercicios de clasificación, seriación, correspondencia, en donde a su vez también se van cuidando las relaciones de pertenencia e inclusión. En esta parte, cuando cuidábamos lo del enfoque problemático, teníamos que ver también la observación, la investigación, el juego y el diálogo, cómo se va dando ese diálogo entre los niños para poder resolver la situación y que muchas veces también como docentes teníamos que detenernos para decirles, no, a ver, lo tienen que hacer, sino que era el que ellos desarrollaran esa habilidad, número uno, para escuchar al otro, buscar la alternativa de solución y pudieran construir el aprendizaje, porque había quien lo podía resolver de manera muy sencilla, pero esta parte de que dejara a sus compañeros participar también era interesante. No podemos perder de vista que los niños son seres biopsicosociales y por lo tanto se tienen que retomar como una persona total para orientar este proceso de aprendizaje. Entonces necesitamos estar trabajando con ellos. Y en la parte de la evaluación del conocimiento matemático debe basarse fundamentalmente en los procesos que siguen los niños para esta construcción del aprendizaje, ¿no? Y tendría que ver que las maestras estuviéramos muy pendientes de qué estrategias se siguen para resolver un problema, cuáles son las hipótesis que plantean y cuáles son las posibles soluciones que ellos vislumbran y cuáles son las que llevan a cabo. También en esta parte las maestras teníamos que estar muy atentas para ver cuáles eran las posibilidades que tenían los niños y muchas veces no para darles la respuesta, sino para poder dirigir hacia dónde iban estas respuestas. Cómo era el intercambio de ideas entre sus compañeros y no podíamos perder de vista que la evaluación la evaluación del aprendizaje tiene que ser un proceso ordenado, sistemático y de permanente reflexión. Entonces, con esto estaríamos concluyendo la presentación. Si hay alguna duda, quedo pendiente o alguna pregunta.